Mario Vargas Llosa no necesita más presentación. Mario, me gustaría en primer lugar tocar el tema de América Latina. América Latina tiene dos problemas serios, entre muchos más. Uno es la caída de los precios de las materias primas y el otro son los escándalos por corrupción en varios países. ¿Cómo está viendo usted el futuro de América Latina, por lo menos el futuro inmediato, ¿no? Por los próximos tiempos? Con cierto optimismo. ¿Así? Creo que las cosas están mejor si se las compara con el pasado y no con el ideal, ¿no? Pero si se las compara con el pasado, creo que hay hechos muy positivos. Hay mucho menos dictaduras, ¿no? No hay una sola dictadura militar. Tenemos regímenes dictatoriales como Cuba, como Venezuela, pero clarísimamente no son el modelo de nadie. Son regímenes que están en clarísima decadencia. El acuerdo de Cuba con Estados Unidos, pues yo creo que es como un símbolo de la extinción de todas las ilusiones estatistas, colectivistas, marxistas que estaban detrás del fenómeno de Cuba. Y el caso de Venezuela es patético, es un país al que el marxismo, el colectivismo ha destruido y está a punto de desintegrar, ¿no? Jamás en su historia ha habido tanta pobreza, es el país con la inflación más alta del mundo, con quizá el índice de criminalidad más alto del mundo, y literalmente los venezolanos que no forman parte de la nomenclatura pues están muriendo de hambre. Y del otro lado tenemos prácticamente en toda América Latina gobiernos nacidos de elecciones democráticos, ¿no? Democracias muy imperfectas algunas, pero eso en comparación con el pasado yo creo que es un gran progreso. Sobre todo porque revela que hay unos consensos, ¿no?, a favor de la democracia política, y creo que por primera vez a favor de unas economías abiertas, integradas a los mercados del mundo. Creo que los latinoamericanos han entendido finalmente que el modelo único posible para el desarrollo, para salir de la pobreza, pues es ese, es el de la libertad política, libertad económica y una integración al resto del mundo. Algunos con entusiasmo y otros resignados, pero creo que esa idea, que es la idea realmente del progreso, ha comenzado a echar raíces en nuestro continente. Ahora, mire, los escándalos de corrupción, por una parte son tremendos porque muestran que hay una corrupción muy profunda, pero por otro lado que salgan a la luz y que se estén ventilando de esa manera y que haya países como Brasil que estén viviendo una especie de catarsis profunda contra la corrupción, es un síntoma muy positivo, es una manera de enfrentar ese fenómeno atroz de la corrupción y comenzar a superarlo. Y eso solo lo permite justamente una sociedad de tipo abierto, una sociedad democrática. Una dictadura pues jamás ventila, ¿no es cierto?, sus demonios de esa manera, ¿no? Déjeme que le pregunte sobre algunos países que usted nombró, el caso de Venezuela, por ejemplo. Todos tenemos la certeza de que en Venezuela el régimen de Maduro se termina. La pregunta que no tiene respuesta es si va a ser pacíficamente, más o menos pacíficamente, o si Venezuela va a tener que atravesar una guerra civil. Es la gran pregunta. Mi esperanza es que no llegue a esos extremos, a los extremos de una guerra civil. Y yo creo que hay un indicio interesante, y es que el ejército hasta ahora se niega a convertirse en un instrumento puramente represivo, como le pide, ¿ah?, le exige Maduro. Maduro hoy día cuenta con una base mínima, insignificante de apoyo. Hay una marea creciente que integra la oposición, que hoy día son 3/5 partes, 4/5 partes del país, de tal manera que el régimen pende de un hilo y va a depender fundamentalmente del ejército que haya o no haya una guerra civil. Mi impresión es que no va a haber una guerra civil, que el ejército ya fue, digamos, llamado a falsificar el resultado electoral cuando las elecciones para la Asamblea Nacional, y el ejército se negó a amparar el fraude que quería Maduro. Entonces, mi impresión es que el grueso del ejército no participa de la corrupción del régimen, que solamente, digamos, las altas esferas del ejército que han estado recibiendo pues prebendas del régimen, pero que el grueso de los oficiales viven, como el pueblo venezolano en general, el drama de la carestía, del desabastecimiento, de la miseria que vive el país.
y que no están dispuestos, digamos, a hacer un baño de sangre para mantener en el gobierno a un régimen que carece totalmente de respaldo popular. O sea que yo creo que hay muchas posibilidades de que la transición sea pacífica y una transición que a la corta o a mediano plazo es inevitable porque el régimen está convertido en hilachas verdaderamente, ¿no? Veamos Brasil. Ahí los que acusan, los que juzgan, tienen más denuncias de corrupción que la presidenta juzgada. Evidentemente ahí se está juzgando políticamente una gestión, pero lo que pasa es que está la expansión de la corrupción en Brasil que lleva a preguntarnos si el sistema y la política brasileña no van a necesitar de un largo tiempo de regeneración, de renovación para poder funcionar. Yo creo que los cambios pueden ser muy rápidos, que puede haber unas elecciones que sean muy purificadoras. De hecho, todo este proceso es un proceso de purificación del sistema, y creo que el rechazo de la corrupción es tal que muy difícilmente el nuevo gobierno va a estar, digamos, tan profundamente podrido como han estado los últimos gobiernos, ¿no? Claro. Yo creo que además la corrupción ha afectado mucho a Brasil por la ilusión que representó Lula, claro, que parecía verdaderamente un santón de la política. Sí. Fue endiosado de una manera absolutamente artificial, ¿no? Porque creo que las bases de la corrupción están en el gobierno de Lula, no están en el gobierno de Dilma Rousseff, ¿no? Y entonces, digamos, esta santificación de Lula es lo que ha provocado la sorpresa y el escándalo tremendo, pero yo creo que algo bueno puede salir de allí, y es que difícilmente el gobierno que reemplace a va a estar tan putrefacto como este gobierno. Entonces, yo sí creo que hay esperanzas de una purificación del sistema, y creo que eso parte fundamentalmente de que haya elecciones cuanto antes. Si se puede acelerar el proceso electoral, pues saldrá más rápidamente Brasil de la crisis en la que está ahora sumido, ¿no? Mario, en su última novela, Cinco Esquinas, usted exhibe magistralmente el despotismo y la arbitrariedad del gobierno de Fujimori. Pero una hija de Fujimori está en las puertas del Palacio Presidencial si llegara a ganar la segunda vuelta. Ya ganó por amplio margen la primera vuelta. ¿Cómo explica esto la sociedad peruana? ¿Cómo explica usted a la sociedad peruana? Pues mire, el populismo desgraciadamente tiene raíces en los países incluso más civilizados, mejor educados. No hay país que esté totalmente vacunado contra el populismo, y creo que este es el fenómeno. El Perú, como muchos países latinoamericanos, ha padecido muchas dictaduras, y todas ellas han dejado una cola política que demora en extinguirse. Sánchez Cerro, Odría, Velasco, todos los dictadores dejaron unos partidos políticos que sobrevivían, que parecían que iban a, digamos, a prolongar, ¿no?, por muchas generaciones las dictaduras. No, esa huella se extingue a la corta, ninguna de ellas sobrevive, pero, digamos, el fujimorismo, pues efectivamente. Mire, hay un fenómeno que es muy interesante. El fujimorismo robó como no se ha robado nunca en la historia del Perú, miles de millones de dólares. Se llegó a calcular una comisión que nombró el presidente Valentín Paniagua, que los robos de Montesinos y Fujimori habían llegado a los 6.000 millones de dólares. Para el Perú eso es realmente una verdadera proeza. Para cualquier Entonces, país. Ellos cuentan con unos recursos extraordinarios para mantener artificialmente la imagen de la dictadura como una dictadura que salvó al Perú del terrorismo. En realidad practicó un terrorismo tan grave como el de Sendero Luminoso o el del movimiento Tupac Amaru, ¿no? Los asesinados, los torturados, los encarcelados durante la dictadura, pues fueron incontables, ¿no? Y sobre todo el saqueo de la hacienda pública. Entonces, con todo eso se puede mantener artificialmente, digamos, un partido político, y es el fenómeno de Keiko Fujimori. Pero ¿Usted cómo ve a pesar de eso, yo creo que no va a ganar las elecciones. Creo que al final el movimiento antifujimorista, que cubre todo el espectro político, al final terminará imponiéndose, como ocurrió en las elecciones pasadas y las antipasadas también, ¿no? Claro. Pero hay una pregunta sobre Perú que quiero hacerle, y es la contradicción entre los resultados económicos, que han sido muy buenos en Perú,
Perú, los últimos gobiernos han tomado políticas económicas homologables por todo el Efectivamente, mundo sí, es y verdad, elogiados en todo el mundo. Ha crecido Perú de manera sostenida. Sí, Y sin embargo todos los presidentes han terminado muy mal. es por el fenómeno de la corrupción. Básicamente, lo ¿Han que sido ha corruptos los desencantado tremendamente al pueblo peruano de estos últimos gobiernos, que desde el punto de vista económico, como usted señala, han sido muy positivos, porque desde que cayó la dictadura el año 2000, el Perú ha estado creciendo, la extrema pobreza se ha reducido, las clases medias han crecido muchísimo, digamos, lo que ha sido las políticas de mercado, de competencia, de alicientes a la inversión, han traído muy, muy buenos resultados al Perú. Pero el gran desencanto con estos gobiernos ha sido los casos de corrupción que se han conocido gracias a la libertad política y gracias a la existencia de un periodismo de investigación que los ha ido destapando todos estos casos. Y entonces, ese fenómeno que vive el Perú, que lo vive en buena parte de América Latina, es un gran desencanto con la clase política, porque sea de derecha, sea de izquierda, pues la clase política parece llegar al poder y considerar que, digamos, el poder es un botín del que se puede disfrutar sin riesgos. Pero los riesgos son cada vez más grandes y uno de esos riesgos justamente es el de la impopularidad. Y eso ha ocurrido en el Perú y creo que es un fenómeno que se da muchísimo en el resto de América Latina también, ¿no? Veamos Argentina, Mario. Usted siempre se sorprendió por el destino de Argentina, de haber sido una de las grandes naciones del mundo a principios del siglo pasado, se convirtió en un país mediocre a partir de mediados del siglo pasado hasta ahora. ¿Cómo interpreta ese destino tan contradictorio? Pues mire, el caso de Argentina es un caso efectivamente extraordinario porque el país era un país del primer mundo, como usted dice, cuando 3/4 partes de Europa estaban subdesarrolladas, ¿no es verdad? Argentina tuvo un sistema de educación que fue un modelo para el mundo. Realmente el sistema educativo argentino a comienzos del siglo XX es ejemplar y el mundo trata más bien de imitarlo. Y luego, ¿qué ocurre? Yo creo que lo que ocurre es que Argentina sucumbe al populismo. Era un país abierto, integrado al mundo y se cierra sobre sí mismo con una política nacionalista económica que es suicida. Es suicida, es una política que solo trae fracasos a los países. Ahora, Argentina es un país tan rico que eso le ha permitido sobrevivir mucho tiempo con unos altos niveles de vida, hasta que en un momento, pues esas políticas han hecho, digamos, han provocado una crisis muy profunda. Pero, digamos, las bases de la riqueza argentina están allí, y yo creo que ahora que Argentina vive difícil transición, digamos. Eso le iba a preguntar. ¿Qué expectativas tiene usted con el gobierno del presidente Yo Macri? tengo muchas expectativas. Yo creo que el mundo entero está mirando a Argentina con mucho optimismo, porque creo que el gobierno con mucha gallardía está corrigiendo claramente esas políticas de aislamiento, está integrándose otra vez a los mercados del mundo. Y para Argentina eso solo puede traer beneficios y a muy corto plazo por los enormes recursos con que cuenta Argentina, que no son solo recursos naturales, sino también humanos. Esa tradición de alta educación en Argentina ha dejado de todas maneras un país que es muchísimo más, digamos, modelable dentro de lo que es una sociedad moderna que otros países latinoamericanos, ¿no? Entonces, yo creo que con unas políticas sensatas, responsables, realmente modernas, Argentina debería volver a despegar muy rápidamente. Y algo que es muy necesario para América Latina, porque ahora que hay una crisis como la que vive el Brasil, necesitamos un liderazgo continental que fácilmente podría llegar a ocupar a Argentina a corto plazo. Así que yo soy bastante optimista con lo que está ocurriendo. Sin embargo, el presidente Macri tiene que gobernar con un parlamento con mayoría peronista. Digo, ¿cómo analiza usted en todo este proceso histórico el papel del peronismo en la Argentina? Bueno, ahí me pide usted realmente que resuelva la cuadratura del círculo. Es muy difícil entender el fenómeno del peronismo fuera de Argentina, y creo que adentro también es también, difícil. Adentro también es difícil. ¿Qué cosa es el peronismo? El peronismo es todo. El peronismo es una fuerza que tiene una derecha, que tiene una izquierda, que tiene un centro, y toda esa composición multi-ideológica es también cambiable, variable, ¿no? Eso puede ser una ventaja para un gobierno como el de Macri en nuestros días. El peronismo pues no es una fuerza
ideológica perfectamente definida, ni muchísimo menos. Todo cabe dentro del peronismo y esperemos que quepa también la responsabilidad, la sensatez, el aprovechamiento de las experiencias del pasado para corregir los errores y enrumbarse en la buena dirección. Yo creo que los síntomas son bastante positivos. Fíjese usted, desde afuera, pues uno veía a Argentina en una situación muy crítica. El aislamiento financiero de Argentina era dramático y eso con unas pocas medidas valerosas que ha apoyado la opinión pública argentina, pues ese aislamiento se ha roto y otra vez Argentina se integra al mundo y el mundo lo ve con mucho entusiasmo porque ve justamente que es la posibilidad de que un país que está lleno de recursos, que tiene enormes atractivos para la inversión, vuelva a ser un país de su tiempo, ¿no? Ahora, de todos modos, tenemos un mundo donde está complicado el mundo, digamos. A ver, tenemos problemas de terrorismo y de crisis económica en Europa, tenemos un líder excéntrico en Estados Unidos, tenemos líderes antisistema y antiglobalización en grandes países de Occidente. ¿Cómo interpreta usted ese mundo? Mire, es el rebrote del nacionalismo, ¿no? El gran problema hoy día en Europa no es el comunismo ya, afortunadamente, es el nacionalismo. Es un nacionalismo ciego, irresponsable, demagógico, que quiere acabar con Europa, que es el fenómeno más interesante político de nuestro tiempo. Países que se odiaban, países que se han entrematado a lo largo de toda su historia, se unen para dar una batalla contra, digamos, la pobreza, contra las enormes desigualdades. Y entonces, todos esos fenómenos siempre provocan eso que Popper, que es un filósofo de la libertad, que yo admiro muchísimo, llamaba la tentación de la tribu, el llamado de la tribu, volver a encerrarse dentro de lo propio, dentro de lo conocido, de lo que es afín. Y eso es el fenómeno más grave que vive hoy día Europa, un nacionalismo que quiere acabar con Europa, que quiere cerrar las fronteras, que quiere volver a la tribu, ¿no? Ahora, yo no creo que vaya a prosperar, yo creo que finalmente la tendencia democrática, la tendencia moderna va a prevalecer, pero es una batalla que hay que dar, ¿no? Esa cara peor del populismo, que es el nacionalismo, que afortunadamente en América Latina no se da con esas características, el que está, digamos, planteando unos desafíos tremendos a la cultura democrática en Europa. Déjeme hacerle una última pregunta. Usted sabe que una vez Carlos Fuentes me dijo que lo que más valoraba de Mario Vargas Llosa era que un hombre con ideas muy claras, muy fuertes, cuando escribía literatura no aparecía el hombre de las ideas, sino aparecía el hombre que escribía literatura. Ahora, ¿cómo hace usted para disociar eso? Yo no las disocio, yo soy una sola persona. Creo que la diferencia es que cuando yo escribo literatura, no escribo solamente con mis ideas, con mis convicciones, escribo con mis pasiones, con mis sentimientos, con mis instintos, y escribo también con la parte más oscura de la personalidad, que creo que aflora cuando uno ejerce una tarea de tipo creativo. Pero yo no creo que haya en mí una cesura, que sea uno el Vargas Llosa que piensa en términos políticos y otro el Vargas Llosa que escribe ficciones. En absoluto, yo creo que soy una sola persona en la que la personalidad se manifiesta distintamente según los géneros que... Claro. Creo que la literatura exige, bueno, como cualquier tarea creativa, el compromiso de la persona completa, no solamente de su razón, sino también su sinrazón, sus instintos, sus pasiones, sus sentimientos, todo eso comparece a la hora de crear. Y a veces sí puede haber unas ciertas cesuras entre lo que es la obra de ficción, la obra creativa y lo que es la obra pues mucho más racional, que es la que se manifiesta en artículos o en ensayos, ¿no? Le agradezco mucho, Mario.